Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 136. Y como les prometimos el episodio pasado, estamos en una miniserie de 3 episodios. Este es el segundo episodio donde vamos a estar hablando acerca de justicia. Justicia en términos del reino de los cielos, no en términos humanos, no en esta naturaleza caída, pero sí en lo que Dios quiere para nosotros acá en la tierra. Y nuestro deber es establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Y así nos vamos, pero... me adelanté bastante, mi amor, si querés dar la intro y presentarnos al invitado. Te amo. Bienvenidos a todos a Corazón de Luna. Mi nombre es Melissa Luna y es un gusto poder estar con ustedes en el segundo episodio de esta miniserie de justicia. ¿Sí? Si tú no tenés idea de lo que estoy hablando, tenemos un episodio con Pere donde pudimos hablar de injusticia. Ahorita vamos a hacer ahorita es el segundo episodio de esta miniserie y la próxima semana salimos con lo último. Pero tenemos una invitada especial para este episodio, May Sánchez. De hecho, su esposo es el que salió el primero, ¿sí? El Pere. Ese hombre es mío, diría Paulina Rubio. Gracias por la invitación. Vamos aquí, Juan Diego, gracias por la invitación. Meli, muchas gracias. Estoy bien nerviosa. Les voy a confesar algo. Ajá. En Expuesta siempre grabo nerviosa el primer episodio y los otros 3 me tranquilizo. Ajá. Yo digo, ahorita solo tengo un shot para tranquilizarme, sí. Entonces tengo que, yo hablándole ahorita a mi mente cuando Meli oró antes de empezar a grabar, Dios ayúdame, en un cuarto de tiempo tengo que regular los nervios. Y ya está funcionando, gracias Dios. Sí. Dios, eres bueno. Dios es bueno. Vamos a empezar a hablar de este tema, pero antes quiero decirles algo curioso, estaba pensando ahorita. Dale, curiosidades de Corazón de Luna. Dale. Bueno, Mais es una de mis amigas cercanas. Sí. Y creo que los dos tienen el sentimiento de justicia bien fuerte, ¿verdad? Puede ser, pero creo que tengo actualizaciones en el sistema y no sé si Valeo ya las tiene. Dale. No sé, ¿Qué pasó? Pero fíjate que pensé lo mismo. Ustedes grabaron con Pere la semana pasada. ¿Sí? Ajá. Y yo dije, tengo como idea que Juan Diego predicó un bosquejo de justicia. Y yo pensé, Juan Diego está en medio de 2 justicieros, o sea, de Pere y Meli. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, pero sí es como blanco y negro. Blanco y negro. Pere y Meli son blanco y negro. Ajá. Pere y Meli, ustedes no tienen idea cuánto Pere me recuerda a Meli y Meli me recuerda a Pere. Pero constantemente yo a veces le digo a Pere, ¿eso está en Meli? O a Meli le digo, eso está en Pere. Porque sí tienen como el blanco y negro. No. Sí. Ahora yo creo que sí me gustan estar en los grises, así de podemos jugar en los grises. Podemos negociar, diría Dios. ¿Tú también? A ver, soy muy conveniente, yo creo que todos lo somos. Creo que somos bien blanco y negro cuando se trata de algo que a nosotros dirigimos. Uh-huh. Y creo que ese es el tema. Pero cuando nosotros somos sujetos a una autoridad o a un tema que no es tan conveniente, empezamos a negociar con los grises. Pero lo que yo dirijo, claro que me gusta el blanco y negro. O sea, soy puntual cuando yo estoy dirigiendo. Y cuando yo asisto, denme 5 chancecitos. Qué buena manera de decirlo. Bueno, denme 5 minutitos y así. Uh-huh. Sí. Bueno, les voy a poner un poco al día, así de previamente, en Corazón de Luna. El tema principal del episodio pasado con Pere, igual lo puedes ir a ver, si no lo viste, pues se vale, acá te voy a poner al día, pero te motivo fuertemente a que lo veas, es justicia. ¿Qué es justicia? Y justicia, como lo definimos en una frase en el episodio pasado, es justicia de hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo puedes ver desde Génesis, lo que Él desea para nosotros, su creación, sus hijos. Y desde el principio, Él definió qué es bueno y qué es malo. Y creo que hay mucho en la tentación en la cual cayó el ser humano al comer del fruto, pero eso es, alguien lo ponía de esta forma, quisimos ocupar el lugar de Dios, y muchas de esa ocupación en lo práctico se mira de esta forma. Ahora soy yo quien define lo bueno y lo malo. Entonces cuando eres tú quien define lo bueno y lo malo, es imposible ver justicia del reino de los cielos. Tienes que regresar a Dios, a que Él defina bueno y malo, para ver justicia. Y hoy vamos a ver el segundo tema. Y como en el episodio pasado leímos una parábola y lo comparamos con un estado en el Edén, vamos a empezar leyendo una parábola, ¿verdad? Sí. Los 2 deudores. ¿Lo leo en Reina Valera? Sí. Sí, se reina. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Buenísimo. El versículo de Génesis con el que lo vamos a comparar, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esa vida vino de su soplo, entonces todos llevamos algo sagrado que es ese soplo de parte de Dios. Entonces, para ver justicia tenés que entender lo siguiente, y es que todos tenemos algo de parte de Dios, algo sagrado. Y ahí es donde vamos a empezar a desarrollar este tema. Creo yo que al leer la parábola veo lo siguiente, y es, bueno, ¿en qué momento el rey hizo justicia? ¿Cuando le pidió que le pagara la deuda? ¿Cuando le perdonó la deuda? ¿O cuando revirtió el perdón? ¿Verdad? Porque vemos la justicia es, bueno, me debes, págame, voy a hacer justicia. Suplicó, te perdono, hizo justicia. El otro no perdonó y entonces lo regresó a la cárcel e hizo justicia. Entonces, si creemos que Dios no cambia, podemos ver esta parábola y decir, tiempo cambió 2 veces y 3 posturas en total. ¿Cómo así que Dios no cambia? Porque yo sí veo que Dios cambió su forma de emitir juicio. Y bueno, entonces, ¿cómo puedo entender justicia en esta parábola? No sé qué les resalta a ustedes. La verdad es que es una parábola muy dura, muy chis. Yo no sé si a ustedes esta es la que los hace perdonar todo el tiempo. Sí. Para mí, o sea, definitivamente es la única razón por la que perdono. No, es cierto. Pero sí es cierto. O sea, hay muchas cosas con las que tengo facilidad de perdonar en la vida. Hay cosas que uno deja pasar muy, muy rápido. Hay cosas que no, que uno se aferra. Y les aseguro que la única razón e instrucción bíblica que a mí me hace perdonar es esta parábola concretamente. Aunque sé que hay varios versículos de Jesús donde Él enseña que como nosotros tratamos a los demás vamos a ser tratados, hablando concretamente del perdón. Esta historia de verdad. Esta historia duele a ustedes, duele mucho. Pero a la pregunta de Juan Diego, ¿dónde Dios hizo justicia? La justicia es un tema tan profundo para nosotros los cristianos, porque como decían ustedes, no es la justicia de la tierra, sino de Dios. Pero es tan difícil de comprender que es el tema que genera diferentes denominaciones en los cristianos. Sí, total. Full. La justicia es la que nos separa entre que arminianos, calvinistas, agustinos y un montón de nombres, porque cómo entendemos la justicia de Dios sigue y seguirá siendo algo que no vamos a resolver en este podcast. Va a ser bien, o sea, en el podcast anterior yo miraba que Pérez tenía una opinión, Meli tenía una opinión y Juan Diego tenía otra opinión. Yo decía, atrás de cada comentario hay una corriente, ¿verdad? Sí. Y cada quien la está defendiendo, es invisible. Yo crecí toda mi niñez escuchando la discusión acerca de la justicia, hasta que yo escuché una muy, muy buena enseñanza que me dio libertad en mi vida. Y con lo que te puedes quedar es que vamos a diferir en este tema fuertemente. Sí, es decir, si hay personas que están viendo este podcast que son de alguna denominación, van a decir, van a tener sus diferentes interpretaciones, ¿verdad? Porque justicia es darle a cada uno lo que merece, o como cuando se habla de ¿cómo se llama el papá de Jesús? De José. Cuando se habla de José. O sea, imagínense muchis que la única cualidad que Dios buscó en un hombre para que el mismo Jesús, vestido de hombre, naciera en la tierra y José era un hombre justo.
Es la única Qué lindo. palabra que sabemos de José. O sea, yo no sé, yo no puedo tener parámetros, pero digamos que vas a enviar a José Juan que lo cuide otro hombre o que lo cuide otra mujer. Yo no sé qué se sentirá eso. Y la cualidad que Dios buscó y José era un hombre justo. O sea, la justicia sí tiene un peso que tenemos que descubrir porque considero que es importante para Dios, sí, para que alguien cuidara a su hijo, pero en esta parábola creo que la justicia está en el diccionario. Muchas veces pensamos que misericordia es injusticia, pero injusticia es injusticia. Injusticia es alterar un principio. Justicia es justicia, ¿verdad? Dar a cada uno lo que merece. Pero misericordia es... dar lo que no merece, tal vez. Dar lo que no merece. Entonces la misericordia no es injusticia. Es decir, no quebranta la justicia. No quebranta la justicia porque es un agregado que no mereces. En injusticia, creo yo, hubiera sido la parábola si Dios no manda a llamar al siervo a decirle, yo te traté bien y tú no estás tratando bien. Eso hubiera sido injusto. Ahí hubiera estado la injusticia. Sí. Yo te estoy tratando de una manera y tú no estás dispuesto a tratar. Ay, dale, no tengas pena, meterlo a la cárcel, que se quede ahí hasta toda la vida. Eso sí hubiera sido injusto. Porque para el reino de los cielos, y es lo que Jesús enseña en las parábolas, la justicia no solo se sujeta a las acciones y a las intenciones, y ahí debe haber un mundo de cosas invisibles que nosotros jamás vamos a ver, y no podemos llegar con Dios a decirle, dame la respuesta de este asunto concreto, porque nunca vamos a tener toda la verdad. O sea, solo nos queda descansar en su carácter sabio y en su carácter de amor, de que todo lo que Él decide es justo. Entonces, es una historia de justicia, porque Dios está tratando a todos con la misma medida. Y demanda que todos traten igual a los demás. Obvio que se ve muy bonito, pero en la práctica esto es muy difícil. Sí, total. Muy difícil. Sí, yo creo que, no sé si voy a responder bien tu pregunta, pero yo miro justicia en las tres. Okay, ¿Verdad? O sea, tú lo decías, y creo que en base a... Él no cambia, él se mantiene justo. Lo que cambiaba es la reacción de uno como humano, pues, ¿verdad? Entonces, sale, va, te perdono yo la deuda y espero que vayas a hacer lo mismo. Voy, no hago lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí hay que aplicar otra justicia. Y creo que pues está en nuestra humanidad, somos tremendos, ¿verdad? Sí. La falta de misericordia que tenemos. Y yo lo miro tan... O sea, en mi día a día, la forma en la que yo lo puedo visualizar esto es en dar vía a los carros. Para mí eso es tan como, Melissa, te acaban de dar paso, ¿por qué no vas a dar paso? O bien, yo me he puesto a ver de que cuando estamos en fila, en Guate hay muchísimo tráfico y de un tiempo aquí... del Día del Cariño para acá, siento que se alborotó intenso. Muchísimo más. Regalaron carros. Pero saber qué pasó. La cosa es que yo miro que cuando hay una fila larga, normalmente al que se quiere meter así abusivamente o hay alguien que misericordiosamente le da paso hasta el final de la fila, en donde ya no puede hacer nada más que metérsele y le da paso, ese normalmente que le dan paso, normalmente da paso. No sé si van conmigo, pero como que ya te dieron paso, entonces si alguien se te mete de la misma forma que tú te le acabas de meter a un carro, normalmente esas personas dan paso. Pero es una sinvergüenza que, o sea, he visto yo con mis propios ojos. Que te den paso y que tú no des paso. Que tú des paso y que entonces, y el otro carro vaya pegándosele enfrente. Yo, amigo, acaba de hacer exactamente lo mismo. No entiendo por qué usted no va a ser misericordioso y va a dar paso, pues. Y ese amigo puede ser yo a veces, ¿verdad? A veces de que yo soy la que me acaban de dar paso y yo no quiero dar paso. Pero lo veo mucho así. ¿Verdad? Queremos misericordia hacia nosotros, pero cuando es de otorgarle es como, uy, manito, o sea, no, ¿verdad? Es muy difícil, nuestro corazón es súper vengativo, nuestro corazón pone el dedo y como lo decíamos en el episodio anterior, es yo voy a decidir que sí y que no.
Pero sí, esta parábola también me ayuda mucho, la verdad, porque Señor, yo no quiero, tú me perdonas absolutamente todo, pues, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo para decir, esto no, ¿verdad? No quiero ser esa persona, ¿no? Y ayúdame a mantener, y es una de mis oraciones, no solo para mí, para mis amigos, para mi familia, para la iglesia, para Guate, para cada uno de nosotros como cristianos, es ayudarnos a mantener un corazón sano, un corazón saludable, un corazón que no solo pida misericordia, sino que también dé misericordia. Y claro que es difícil porque hay pecados de pecados y hay consecuencias de consecuencias y hay, ¿verdad?, ofensas de ofensas, pues. Entonces, pues cosas chiquitas, pues uno no se debería de aferrar, pero lo normal es cuando ya esto escala a cosas más grandes, heridas más grandes, palabras más fuertes, sobre todo de parte de personas a quienes más amas, pues al final pues son los que más te van a herir, porque pues son con los que más convivís, ¿verdad? Pero estamos llamados a perdonar y esta parábola es hermosa y nos explica que queremos perdón, ok, perdonemos, pues, ¿verdad? Sí, lo justo es dar de gracia lo que gracia hemos recibido. A ver, ¿qué me sirve a mí para entender esta parábola? Lo primero es el episodio pasado, y perdón que esté arruinado en el episodio pasado. Yo creo que Dios fue justo, o el rey fue justo en cada uno de sus juicios emitidos. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, si yo no entiendo la voluntad de Dios, si no estoy dispuesto a abrazar lo que Dios decide, sino que yo empiezo a condicionar cuándo Dios debería decidir esto, voy a descomponer mi corazón, ¿verdad? Igual con la parábola de los siervos es, acá está tu denario por 1 hora y acá está tu denario por 10 o por 8 o por 12 horas. Tiempo, eso pareciera injusto, pero es la voluntad del Padre. Lo otro que me sirve entender acá es que en muchas veces, sí, Jesús dice, bueno, te mide la forma que tú estás midiendo. Es decir, tú que pensaste que era malo, ¿verdad? Debiste haber metido ese talento al banco, generado intereses, y cuando yo regresé, entonces me hubieras dado mi talento con intereses. Es decir, tú me estás midiendo, tú estás diciendo que estoy cosechando donde no sembré, con el talento te lo digo, bueno, entonces te voy a medir de acuerdo a tus palabras. Lo que me lleva a tener un gran miedo de cómo empiezo a medir yo a las otras personas, ¿verdad? Y ese también, mi corazón batalla ahí con mi sentido de vengativez, como dijo el Chini, donde, bueno, tú me estás midiendo y yo te voy a medir de la misma forma. Pero hay un par de ejemplos, ¿sí? Un par de ejemplos, tal vez para que esto no se vuelva tan, para que se vuelva un poquito más personal y vulnerable. Estaba contando esta historia o esta enseñanza en casa de Dios y conté el siguiente ejemplo. Una vez estaba en la universidad, me hice un trabajo increíble, y lo mandé del correo de otra persona. Y entonces lo que vino a hacer el catedrático cuando recibió este trabajo fue felicitar a la persona. Pero es como, yo les dije, está basado en una historia real a la iglesia. Pero acá me expongo y eso no fue en la universidad, eso fue chambeando acá en la iglesia, ¿verdad? Chambeando acá en la iglesia, considero que hice algo así. También tengo algo. Sí, considero algo que así increíble que se le mandó a diferentes iglesias por diferente correo y entonces los pastores dijeron, ¡ala, wow! ¿Verdad? Muchísimas gracias por esto. Y es como, ¿por qué no me están reconociendo a mí, sino que están reconociendo a la persona del correo? Y entonces sentí que era injusto que otra persona se llevara los aplausos por el esfuerzo y el sacrificio que yo había hecho, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo, me imagino que está así con sus manitas trabajando así en mi interior y yo así como, ¿qué onda, Espíritu Santo? Pero va, está bueno. Yo lo consideré injusto. Pero si yo me voy, y esto sí es historia real, no basada, sino que historia real. Cuando estaba en 4º bachillerato, me propuse esforzarme en mis estudios para darles de regreso a mi papá algo a cambio del sacrificio que ellos daban por pagarme los estudios. Entonces yo dije, no, ellos se merecen que yo les saque las mejores notas si nunca me ha faltado para mis estudios, ¿verdad? Nunca me han dicho, mire, mándale esa carta a sus papás porque está moroso en el pago. No, nunca me hizo falta nada, entonces yo les voy a dar los mejores estudios y me puse las pilas. Y me llegué a exonerar de todas menos de una. Exonerarte en Guatemala es llevarse un promedio muy alto en todo el año. Entonces te dicen, ¿sabe qué? Su examen final, el punteo de su examen final es el promedio de todo el año. No lo tiene que hacer, se exoneró del examen final. Me exoneré de todas menos una. Pero habían 2 personas que se exoneraban de todas.
uno de apellido Zucket y Herbert Rabanales. ¿Ah, sí? Sí, el Herbert Rabanales. Y entonces me recuerdo que negocié con el de apellido Zucket y le dije, ¿sabes qué? Déjame ser el abanderado este año. Ajá. Sí, déjame ser el abanderado este año. Para darle eso a mis papás, le llegué con la noticia, papá, voy a ser el abanderado. Hijo, ¿eso quiere decir que fuiste el mejor de la clase? Y yo como... Sí, ¿verdad? O sea, ya no lo iba a negar. Sí, y salí con la bandera. No me acuerdo si del colegio o de Guatemala. Pero eso no lo sentí injusto. Uh-huh. A lo que voy es, cuando yo me estoy dando el reconocimiento de alguien más, no lo siento injusto. Pero cuando alguien más está dando mi reconocimiento, lo siento injusto. ¿Por qué? Y acá es, creo yo, que el problema con ese término de justicia, y es que empezamos a medir a las diferentes personas del cuarto. ¿Verdad? Acá está George, que siempre nos ha hecho el paro grabando Corazón de Luna. Gracias, George. Está Mai, está Mel. Y entonces yo me siento en algún momento donde, bueno, o sea, no sé si es mi naturaleza pecaminosa, pero no sé, como que tuviera escala de, no sé, de valoración o algo así, de nivel espiritual o qué sé yo. Pero a lo que lleva a mi mente es, yo creo que tal vez ahorita... Tal vez George es el que necesita más la gracia de Jesús, ¿verdad? O sea, tal vez mi inconsciente me está diciendo eso. Perdón, George, solo es un ejemplo, pero esa es mi carne, ¿verdad? Esa es mi carne, donde yo digo, tal vez la persona que se está llevando los aplausos por mi trabajo necesita más la gracia del Señor, que se encuentre con Jesús, que se arrepienta, pero yo no, ¿verdad? Yo no tanto. Y creo que en ese momento empezamos a distorsionar justicia. Algo que me ha servido a mí es... tener siempre este pensamiento. El que más necesita la gracia de Jesús en este cuarto soy yo. Y cuando tengo eso, y no solo es como una verdad que ya la digerí, ¿verdad? Es una verdad que constantemente estoy masticando y es Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, no solo palabras, sino que de verdad, el que más necesita la gracia del Señor soy yo. Y eso hace que me relaje en mi sentido de justicia. Bajo la guardia en mi sentido de justicia. Sí. Cuando uno, y regreso a Génesis, cuando uno dice, sí, todos tenemos algo sagrado aparte de Dios, ¿verdad? Todos tenemos el soplo divino de Dios. Eso quiere decir que todos, Dios nos mira a todos como hijos. Y hay veces que yo siento que Dios me mira como todos son mis hijos, pero este es el hijo abanderado. Y es ahí donde me tengo que relajar, ¿verdad? Uh-huh. Si no voy a estar frito con mi sentido de justicia. Uh-huh. Y sabes que el sentido de justicia tiene diferentes áreas de aplicación, por eso no tenemos noción. Les voy a dar un ejemplo. Me tenían que entregar un mueble el martes y el martes no me dijeron nada. Yo tipo mediodía, ¿cómo va el tema, verdad? Había planificado toda mi vida para recibir. ¿Carpintero o tapicero? Sí, una fábrica de carpintería. Sí. Miércoles lo mismo. Y sábado yo tipo en la mañana le escribí, como me decía, es que al salir le vamos a mandar fotos de cómo va su mueble, que no sé qué. Y el sábado, yo a estas alturas de la vida no recibí, o sea, todo era obvio que era mentira, ¿verdad? Pero empiezo a ver que la persona que me atendía con mucha amabilidad. Desde el día 2 que me había quedado mal empezó. Tenga la fineza de tenerme paciencia y su amabilidad. Y yo, ya te caché. Dije yo, para él lo importante es la amabilidad. Y si yo quebranto la amabilidad, yo estoy quedando mal. Pues no, dije yo, me voy a poner más amable que él todavía. Y le dije a Pere, lo voy a tratar con mucha amabilidad intencional porque yo sé que él se cree superior por ser amable aunque sea incumplido. O sea... Yo sé que él, o sea, me llega. Esa es como mi línea de pensamiento. Las frases que me decía tenían que ver con que como que sea, es que era una pompa alrededor de la amabilidad y yo ya lo caché. Entonces, cuando llegó, yo, amabilidad, hasta aquí te dejé, dije, mejor no voy a hablar nada, pero lo que quiero decirles es que el parámetro de él de tratar bien a la gente era ser amable y ser dulce. Ajá. Mi parámetro era no haberme hecho planificado mi martes, ni mi miércoles, ni mi sábado alrededor de recibir un mueble. O sea, son diferentes parámetros. ¿Qué es justo ahí? Y en la parábola concretamente se está hablando de perdón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios no está promoviendo con esta parábola que no paguemos nuestras deudas. Me voy a entender. O sea, Jesús no viene a promover... lo justo, verdaderamente, en lo natural y en lo humano, es que los dos hubieran pagado su deuda, a cárcel o a trabajo. O sea, lo justo verdaderamente era que el primero
tuviera la oportunidad de ahorrar, trabajar o vender a sus hijos para pagar y el segundo también. O que el segundo le pagara al tercero. No sé, o sea, humanamente hay un tema de pagar. Y Jesús no está promoviendo en esta parábola, muchachos, no paguen nada, no paguen sus finanzas. Sí, endeúdense. Ajá, que todo el mundo les vaya perdonando. Él está hablando del perdón y el final de la parábola dice, y esto es exactamente lo que mi Padre que está en el cielo va a hacer con cada uno de ustedes, que no perdona incondicionalmente a quien pide misericordia. Es una parábola del perdón. Entonces, para ciertas áreas yo creo que vale la pena que promovamos la justicia, por favor, porque si no somos una sociedad caótica, desordenada, que genera favoritismos, preferencias, que hay desorden, ¿verdad? Yo no sé, pero la verdad yo soy muy celosa de promover la justicia, de que no haya preferencias, porque esto mantiene orden civil, orden social, orden cultural. Cuando hay justicia, cuando hay consecuencias, cuando hay, ¿cómo se podría decir? Cuando se promueve que si dijiste que si no traes el uniforme va a haber una llamada de atención, esto es saludable para todos los que somos parte de cualquier ecosistema, sea pareja, familia, amigos, etc. Pero en el tema del perdón, Dios es bien exagerado, como quien dice, tú me pediste misericordia, yo te voy a dar misericordia. Pero cuando alguien te pida misericordia, estás totalmente obligado a otorgarla. Entonces creo que es importante este tema para que no, basados en esta parábola, nos columpiemos todos ahora y seamos parte de una sociedad desordenada e injusta. Está hablando concretamente del perdón. Y yo creo que no tenemos noción que tanto nos cuesta perdonar hasta que Dios nos permite notar nuestro resentimiento. Y el resentimiento de verdad lo podemos notar en deseos de no volver a vincular con personas por falta de perdón. Desprestigiar a alguien, como que a un comentario mal tuyo, al aire, pero que ya saben, la cizaña, viboritas ahí, ¿verdad? Soltando los venenitos. Implicación con otras personas, el deseo de venganza que tú hablabas. Y la verdad, les quiero contar algo. Es que estoy luquetando en la madrugada. Yo digo team madrugador y ya va como 4 veces que quiero decir. Y la verdad, team madrugador me lo quiero quitar de la mente. Y la verdad, amigos, es que es muy difícil otorgar perdón en la calidad, en la dimensión y con la facilidad que Dios nos lo perdona. Es muy difícil, o sea... Y eso, ¿verdad? Que creo que me considero una persona que otorga fácil el perdón y digo, es muy difícil agarrar la calidad del perdón de Dios y darlo igual, sin bajarle la calidad. Agarrar la magnitud del perdón de Dios. Y dice la Biblia, al que mucho... ¿Cómo es que dice mucho? Al que mucho se le perdona, mucho ama al que mucho se le perdona. Vaya, les voy a contar algo. Qué vergüenza. O sea, yo sí llegué a decir, tal vez para amar a Dios. Qué vergüenza. Se me tiene que perdonar mucho. O sea, sí, aquí te voy, pecado. Lo acabamos de leer hace poco, ¿no? En el devocional, ¿no? ¿Sí, pues? Sí, creo Pero miren, o sea, de verdad yo decía, es que yo quiero amar a Dios y no me salía amor. Perdón que lo diga. Échate unos años así de testimonio. Lo hice. No quiero decirles la vergüenza de mi pensamiento. O sea, sí, soy esta persona que llegó a pensar al que mucho se le perdona, mucho ama. Y lo entiendo. O sea, lo entiendo porque uno ama mucho. No creo que no pueda surgir amor. No es la única motivación del amor que te perdonen, pues. Pero hay que aprender por las buenas, es lo que quiero decir. Pero yo digo, esta parábola, si la leo yo, está bien. Pero si la lee Juan y Meli, ¿me entienden? O sea, es que, ¿cómo les puedo explicar? Hay medidas, que es lo que tú decías en el segmento anterior, en el episodio anterior. Yo sí me creo en los trabajadores que llegó de primero. Es ahí donde el tema de la justicia, es decir, justicia de Dios es misericordia. Y en la misericordia no hay injusticia. En la misericordia hay regalos. Y obviamente, para cubrir la cuota de la altura de Jesucristo, hay regalos que van a ser inmensos. Y sí, es verdad, hay regalos que van a ser pequeños, pero todos son regalos. Nadie está hecho a la medida del varón perfecto que es Jesús. Todos necesitamos un regalo.
en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso daba el ejemplo de la amabilidad y del cumplimiento. Pero respecto al perdón, absolutamente todos necesitamos la sangre de Jesús y necesitamos extenderla. Y esa es la parte que yo digo que hace que la gran nos mantiene tan ubicados. Gracias a Dios que nos ofenden. Gracias a Dios que hay algo que perdonar. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos al prójimo, y por eso Proverbios dice, porque creo que volvemos a valorar de lo que Jesús se desprendió. Sí. O sea, solo practicar el perdón nos pone ahora entiendo lo que Jesús dio en la cruz. Sí, ¿saben qué me llama la atención? Que lo ponen en que tienes que perdonar una deuda, es dinero. Sí. Yo no sé si alguien aquí ha experimentado que le deban, o sea, que hayas prestado dinero y que no te lo hayan devuelto. A mí me pasó el año pasado, creo que ni te conté. Pero una persona me pidió, sí sabes, no lo hubiera dado sin que tú supieras. Pero una persona me pidió prestado dinero, ¿verdad? Entonces se lo di, esta persona me lo devolvió. Cuando me lo devolvió, pero yo sentí que yo sí quedé clara y pues al parecer como que ya no. Cuando ella me lo estaba devolviendo, ella me estaba contando justo en el momento que iba a necesitar el dinero. Entonces yo, ¿qué me lo está dando? Pues, ¿verdad? Si lo necesita. Entonces estas fueron mis palabras. Cuando pueda, me lo vuelve a dar, ¿verdad? Porque si usted lo necesita ahorita, úselo, tranquila, dele. Y nunca me lo devolvió. ¿Lo sigue necesitando? Sí. Pero miren, ustedes no saben las veces que mi corazón saltaba. Ahorita decirle, que te lo dé. Y nunca me atreví. O sea, y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, rendí eso, o sea, rendí. Pues no estoy hablando de que era un dinero, pues para otros pueden ser así como, ay, Meli, pero tal vez no era algo significativo para ti, pero pueden haber otras deudas es que imagínate cómo llegó a ahorcar a la persona que le debía menos dinero de lo que él llegó a deber. O sea, creo que básicamente si las otras personas no se hubieran dado cuenta al rato y lo mata, pues, o sea, ya no es solo la de cárcel, sino dame lo que me debes o te voy a matar. Y lo único que yo sentía del Espíritu Santo era, todavía lo tenía en mi cabeza. Dios, no quiero tener esto en mi cabeza, y lo sigo teniendo. No se lo eché en cara, pero en mi corazón fácil sí lo hice todas las veces que la vi. Y para mí fue difícil decir, ok, pues ya no me da nada. O sea, fue muy difícil, y el parámetro que da es porque es algo físico. Pues si tú me ofendiste porque me dijiste algo, no hay algo más que la palabra, por así decirlo, pero no hay algo que diga, no sé cómo explicarlo, pero no hay un papel en medio, pues, verán, más que haya sido una carta, pero de lo contrario, ofensas es porque normalmente son acciones que no las podemos tangibilizar, exacto, pero cuando es dinero, es decir, sí, lo podemos ¿cómo es? Tangibilizar. Entonces la barda, y al final pues creo que podemos atar cabos, y al final te dice Dios de que solo puedes tener un Dios, no el Dios del dinero, ¿verdad? Entonces creo que le pone la barda con lo que nuestro corazón va a estar inclinado para que iba algo y me pica el ojo, pero con lo que nuestro corazón va a tender a ser más tremendo, pues como que la barda es esta, que es lo normal es que te cuesta perdonar una deuda tangible, pero de ahí para abajo debemos de perdonar, pues. No sé si me expliqué, sí. Pero quería decir eso. Y otra cosa, que al final la parábola sí dice que el Señor se fue enojado. Entonces dice... El rey. Entonces su señor, sí, el rey. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Él estaba molesto. O sea, Dios sí se molesta con nosotros cada vez que nosotros no otorgamos. En este caso, la medida de justicia era perdonar. Si hay una molestia, aparte es como, te estoy perdonando, ¿tú por qué no haces eso? Pues verá. Y sí, o sea, aunque Dios es amor, claro que se molesta. O sea, puedes ver a Jesús las veces que se molestó en cómo hablaba a sus discípulos, pues era bien tough. Imitándote, sí, Señor. Sí. Que sí, pues entonces créeme que no. O sea, yo genuinamente no quiero que Dios esté molesto conmigo porque no estoy haciendo algo. Y esta parábola sí es clara que
Dios se molesta. Se molesta. Hay algo que me está costando entender. Siempre me ha costado entender y creo yo que ahorita hace un tiempo inicié un proceso con Dios para entender y es la ira de Dios, ¿verdad? Sí. La ira de Dios. O sea, va ligado con la justicia del Señor y todavía no comprendo la ira de Dios. Pero leía a un autor que estaba mencionando la ira y es cuando uno ama, esperar que la persona se moleste. Uno no puede desligar la ira de Dios del amor de Dios. Es decir, si tú como padre de familia miras que alguien viene y le hace daño a tu hijo, pero daño no estoy hablando de, lo empujó en las gradas, sino que daño tipo La Cabaña, la novela, así daño de que secuestró a tu hijo y no te molestas con el secuestrador, entonces preocúpate del amor que le tenías a tu hijo, porque si lo amas profundo te vas a molestar. ¿Verdad? Es como... entonces, eso me está sirviendo un poquito para entender más la ira de Dios en su paternidad y en su amor hacia nosotros. Nos perdona, pero cuando no damos el perdón, Él se molesta por lo que la falta de perdón nos llega a hacer a nosotros. Entonces, Él dice, no, mijo, ¿verdad? O no, hijo, esto te va a perjudicar más de lo que tú crees, entonces... me molesta que no perdones, ¿verdad? O me disgusta que no des de gracia lo que gracia hemos recibido. Y creo yo que lo podemos resumir en eso. Justicia es dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Pero quiero contar algo del versículo que tú leíste, del que al mucho se le perdona, o mencionaste, al mucho que se le perdona, mucho es amado. Cuando yo leí eso, también mi mente es así como, híjole, Señor, pero a mí no me has tenido que perdonar. O sea, honestamente, Tantísimo. Escala de valoraciones, mediciones, ¿verdad? Sí. Y yo creo que al de a la par le has tenido que perdonar muchísimo más que a mí. Y ¿Cómo entonces, te aman, Señor? Sí, ajá. Entonces me hackeó porque el hecho es como tiempo. Entonces yo no voy a llegar a conocer esas profundidades de amor al Señor porque siento que no me ha tenido que perdonar mucho. Y eso llevó a que la frase que acabo de decir hace un ratito, el que más necesita la gracia en este cuarto soy yo, tal vez madurara o creciera de la siguiente forma, y es, yo necesito comprender que hoy necesito más gracia que el día que conocí a Jesús. Sí. Como Señor y Salvador. Si yo regreso al día que conocí a Jesús como Señor y Salvador y digo, ese día sí necesitaba bastante la gracia de Jesús y gracias a Dios no la necesito tanto el día de hoy, creo yo que también empiezo a distorsionar lo que es el reino de los cielos. Full orgullo. Sí, yo quiero pararme hoy y decir, Señor, te necesité ayer, pero hoy te necesito más, ¿verdad? Tu gracia abundó ayer, pero te pido que sobreabunde el día de hoy. Ayer estaba consciente de mis pecados. Hoy lo malo es que no soy tan consciente de mis pecados. Entonces necesito más gracia hoy. Entonces no solamente el que más necesita la gracia en este cuarto soy yo. Yo necesito más gracia el día de hoy que el día que te conocí, Señor. Y eso espero que me ayude a entender, pues... justicia en una mejor forma. Porque en teoría lo conoces más desde la vez pasada, pues desde el día que lo conociste, entonces deberíamos de tener más entendimiento de su palabra y ponerla en práctica. Entonces necesito más de tu gracia hoy, Dios. Antes tal vez no la entendía mucho, hoy te conozco más, la debería de aplicar más en mí. Muchas voy frita conmigo. Sí, yo digo, el ojo que más necesita la gracia de Jesús ahorita es el izquierdo de Meli. Y después... Voy frita. ¿Saben qué? Siento que en los relatos bíblicos siempre... tenemos la tendencia a buscar un papel protagónico. O sea, todos somos David. Aquí nadie es Saúl. Ajá. No hay y Saúl. Si no Jonatán, pero no sos... Y si no Jonatán. Ni Absalón. Ajá. Cabal. O sea, todos somos Abraham, nadie es Lot. O sea, todos somos Sara, nadie es Agar. Y es un mal hábito. Creo que cuando vamos a la Biblia tenemos que identificarnos con todos y en la parábola. Yo creo que lo que más conviene es que nos identifiquen, porque creo que hay gente que se puede identificar con el rey. Todos me deben, de verdad, créanme que hay gente que, hay gente que lo hace, ¿verdad? Saludos a los prestamistas. No, pero en verdad nos puede pasar lo mismo. O sea, nos puede pasar el tema de decir, yo no ofendo a nadie, yo no irrito a nadie, enajenados de lo que provocamos en los demás. Ajá. Yo no enojo a nadie, yo no irrito a nadie, lo que hago no tiene consecuencias, yo le caigo bien a todo el mundo, nadie tiene nada que perdonarme. O sea, saquemos a Dios de la parábola. Muchas veces así nos conducimos. Yo estaba trabajando con una persona y yo decía, verdaderamente esta persona no tiene conciencia de lo que provocan los demás. O sea, nada de lo que hace, y cada vez que te cuenta algo, te lo cuenta desde el punto de vista
no sé por qué me dejó de hablar, no sé por qué hizo, yo de verdad, o sea, creo que no, sí, no cacha lo que está generando en los demás. Bueno, y esta conciencia, esta hiperconciencia igual es bueno tenerla, pero a veces creo que podemos pensar que somos el rey en la parábola y no. Todos estamos en la posición donde necesitamos el perdón de Dios y necesitamos entregar perdón a los demás. O sea, eso es la vida. Somos esa persona que está en el centro. La persona que necesita el perdón de Dios y la persona que necesita entregárselo a los demás. Y la verdad es que en este sentido preferimos las ofensas grandes, porque las ofensas grandes... soplándomelo. Necesito un sticker del ojo de cachó. Sí. O sea, miren, las ofensas grandes es bien fácil de reconocer que hay que soltarlas, pero las ofensas pequeñas generan facturas, resentimientos, competencias, egos, desprecios, desprestigios que no son evidentes. Y ahí está el corazón. Me debe. Yo digo, en este caso prefiero mejor que venga y me pegue una buena somatada para que yo tenga que perdonar algo explícito que esas cositas que chiquitas, que son transparentes y que están generando en nosotros una deuda. Y la Biblia es bien clara. Al final todos vamos a llegar delante de Dios. Y yo le digo mucho a Dios, Padre, ayúdame, que no sea esta persona que dijo, Señor, Señor, pero si en tu nombre, Padre, yo iba a la iglesia, yo trabajaba, yo te amaba, yo servía, yo oré por los enfermos, soy esa persona y que el Señor te diga, no te conocí, te desconozco. O sea, todo el tiempo creo yo que nuestra oración tiene que ser es que yo soy candidato a ser esa persona. Sí. Yo soy candidato a ser esa persona que Dios desconoce, porque no es finalmente las obras y los méritos los que provocan que Dios nos conozca. Es el filtro de Jesús. Entonces, esta parábola yo creo que nos provoca a todos decir, ¿a quién tengo que perdonar hoy? Sí. Ay, no, hoy no quiero, voy a hablar de eso. Yo cuando lo vea lo voy a resolver. Hoy no tengo ganas. Pero ya saben eso. Ese tema. Es que lo dice porque cree que le va a pasar. No, sí, o sea, es que sí, ahorita digo, ¿a quién tengo que perdonar? Sí quiero mandar saludos. O sea, entonces, como no los quiero mandar hoy, algo de mí dice, ay, lo quiero posponer. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ay, lo voy a tener que hacer hoy. O sea, ¿a quién tengo que perdonar hoy? Sí. ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿Qué cuenta tengo que dejar ir? Sea grande o sea pequeña. Y las pequeñas son las más ocultas. No nos dejemos engañar por eso. Y son las que generan estos resentimientos ahí. Entonces, yo te diría esto. Es muy difícil, pero ¿a quién tengo que perdonar hoy? ¿A quién tengo que sacar de la cárcel? ¿A quién tengo que saludar bien? Ay, no tengo ganas, pero verdad, Dios está tratando ahorita en mi corazón. Démosle. ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿A quién tengo que sacar de la cárcel? ¿A quién tengo que decirle no me debes nada? ¿A quién tengo que decirle te lo deja pasar? ¿A quién tengo que decirle te lo paso por alto? ¿A quién tengo que decirle borro el inventario? Y eso es el cumplimiento de la justicia de Dios. Sí. Y muchas veces tú te lo tenés muy, ahorita en este momento lo tenés identificado, pero nuestro corazón, como tú decías, nuestro corazón es engañoso y va a tender a decir, yo no a nadie, yo voy a perdonar a alguien, no. Y ahí que el Espíritu Santo te confronte, porque quizás es un saludo que no tuviste y que ahí lo tenés guardado. No sé, alguien que se llevó tu crédito y solo te lo guardaste. O no sé, es que el corazón de verdad es tan engañoso que sí, tenemos que aprender a perdonar y que Dios trabaje en nuestro corazón, que podamos rendir toda venganza, todo resentimiento, todo orgullo, toda amargura, quizás ya la llevas cargando por muchísimo tiempo y no hay forma en que la soltes. Que Dios siga trabajando con nosotros y que eso lo que tú decís, que tú solo pedís bastante a Dios, que el que más necesita la gracia de Dios lo llevemos siempre, ¿verdad? No solo por decirlo, sino realmente vamos a nuestro corazón y decir, ok, yo hice esto, yo pensé esto en la mañana, ok, no hice esto que tenía que hacer. Señor, el que más necesita la gracia, sí, discúlpame, soy yo, ¿verdad? No tengo que andar viendo lo que los otros están haciendo, si basta con ser yo consciente y decir, ¿verdad? Y si no lo estás, pedir al Espíritu Santo, Señor, y tú hiciste una oración y lo dijiste en expuestas y me encantó, es encontrar que Espíritu Santo, encontrarte con mi verdad.
Y que esa sea tu oración también. O sea, tal vez no me estoy dando cuenta. Genuinamente no me estoy dando cuenta. Dios, hacémelo ver mi desobediencia, mi rebeldía. Y no solo lo dejemos en la falta de perdón, ¿verdad? Todo lo demás que tengo soy y que debo de rendirlo. Sí. Se me dio una imagen. Con este ejemplo quiero terminar. Y es cuando José Juan está así como molestando y pegando. Y así como, no, Cuchi, no vuelvas a hacer eso, ¿verdad? Le pegó duro a María Emilia. Y no. Pero la última es como un empujoncito suave, que es así como... El remate. Ajá, el remate. Hay veces que Dios me dice, va a perdonar. Yo solo déjame hacer ese remate pequeñito antes de... Bueno, ya hice el remate, entonces ya perdonemos, pues, pero ya dejé mi remate ahí. Que es algo que tengo que rendir, ¿verdad? Ayer en la noche estaba pensando, tengo que perdonar a alguien, pero sí solo voy a mandar este correo antes y después ya, perdón. El remate, el rematío. Pero con esto termino. Justicia de Dios. Por más que encontremos diferencias en este término, porque las pueden haber y no batallo con esas diferencias, sí veo algo, y es que tanto en el Edén, en la cruz, como en el juicio final, son los tres momentos innegablemente e indiscutiblemente de justicia de parte de Dios. El Edén fue el lugar, antes de que existiera el pecado, más justo que existió, ¿verdad? Después la cruz creo yo que es el acto de justicia más grande que todavía tenemos que comprender en su totalidad, y el juicio final es algo que todavía tenemos que comprender más, pero va a ser el momento donde vamos a poder ver justicia en el Edén, justicia en la cruz, justicia en el juicio final. En esas tres quiero que sepas lo siguiente: has sido totalmente amado por Dios en esos tres momentos. Entonces no podemos entender justicia ni dar justicia sin estar con nuestros pies en esta verdad, y es que estás siendo totalmente amado por Dios. Y cuando abraces el amor de Dios para tu vida, créeme, vas a poder dar de gracia lo que gracia has recibido. Los amamos, los bendecimos. Gracias por escucharnos este tiempo y los esperamos para el tercer y último episodio de Justicia. Chao.